Lo que hizo la ministra ayer, el voto particular de la ministra Sánchez. Pues se respeta lo que hizo la ministra Olga Sánchez Cordero. Es que ella fue ministra de la Corte y pues siempre hay una solidaridad de gremio. Pero además del dinero que tienen los del Poder Judicial, presidente, también existe un enorme nepotismo. Están las hijas, las novias. Sí. Parece casa real. Sí. Porque era como el castillo de la pureza. Entonces, no se sabía nada ahí. Muchísima corrupción. Pero es muy fácil, pues, de que aclaren por qué ganan 700,000 pesos mensuales en un país en donde el promedio de salarios de los trabajadores está en 16,000 pesos mensuales, promedio. A ver, que nos expliquen por qué violan la Constitución si el artículo 127 establece que nadie puede ganar más que el presidente de la República. Solo eso. Y que nos digan también si hay corrupción o no hay corrupción, si los jueces, magistrados, ministros no son corruptos, con algunas excepciones, que nos digan, porque no es corrupción el que un ministro esté interesado en que una empresa no pague a la hacienda pública, que es de donde vive ese ministro, que es donde recibe un sueldo ese ministro. No es corrupción el que él esté actuando, protegiendo a quien debe pagar 25,000 millones de pesos de impuestos y que por ese tipo de influyentismo y de protección quieren que se cancele ese pago legal. Estoy hablando de los de arriba. Ahora, magistrados, lo mismo. Magistrados que defienden a las empresas extranjeras que quieren apoderarse de la industria eléctrica nacional para cobrar tarifas de luz afectando a la mayoría del pueblo de México, y a ese magistrado se le paga con dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo, y además está ahí emboscado, defendiendo solo intereses de minorías corruptas. ¿No es corrupción eso? ¿No es corrupción que el día que resuelven
sancionar en Estados Unidos a García Luna, ese mismo día el Poder Judicial le descongelan las cuentas a su esposa. ¿No es corrupción eso? ¿No es corrupción lo que vemos cada 15 días de jueces que liberan a delincuentes con criterios de lo más cínico que puede haber? Repito esto de que se detiene a una persona con cocaína y con armas de alto poder y el juez lo libera porque sostiene en su resolución textual de que sí lo habían agarrado con cocaína, pero no había ninguna balanza y no se demostraba de que esa cocaína se comercializara porque no había una balanza para pesarla y venderla. O que las armas no pasaban de 5. Entonces, ¿no creen ustedes que se requiere una reforma en el Poder Judicial? Por último, estoy esperando que alguien me diga qué han hecho los del Poder Judicial en beneficio del pueblo. ¿Qué decisión han tomado en beneficio de la mayoría de los mexicanos? Y ya es mucho pedir, pero ¿qué decisión han tomado en beneficio de los pobres? Nada, al contrario. Todas las decisiones que han tomado, cuando menos en 40 años, han sido para beneficiar a una minoría rapaz en contra de los intereses de la mayoría del pueblo de México. ¿Qué hicieron cuando el salario mínimo, que no está en la Constitución de que el salario tiene que ser justo, remunerador y que permita satisfacer las necesidades de una familia? ¿Y qué hicieron ellos para que no se deteriorara el salario como sucedió en 40 años? Nada. ¿Qué hicieron para evitar que se privatizaran las pensiones de los trabajadores?